Hola a todos, mucho gusto. Yo soy Farina Reyén, soy oncóloga pediatra y bienvenidos a Besto Fasco Ciudad de México 2025. Y vamos a comenzar con el módulo de oncología pediátrica. Y para esto tengo el agrado y el gusto de compartir con dos excelentes oncólogos, compañeros, amigos, que vamos a presentar dos abstracts muy bonitos, uno de pediatría y otro ya más entrando a adolescentes y adultos jóvenes, que es un área de verdad importante y novedosa en el marco de la oncología, tanto de adultos como de niños. Y para esto tengo el agrado de presentar a la doctora Evelyn García Silverio. Ella es oncóloga pediatra. Es egresada del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y actualmente es médico adscrito también de oncología pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y también tengo el gusto de presentar al doctor Eduardo Baños Rodríguez. Él es oncólogo pediatra también, es el jefe de sección del Servicio de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar sobre estos temas del módulo de pediatría. Vamos a iniciar con el doctor Eduardo Baños y te doy, Lalo, la palabra para que comencemos con tu abstract. Gracias al comité organizador de Besofasco para tener la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y presentar el trabajo del protocolo Atomic, que es un estudio aleatorizado en el cual evaluó la utilidad de la quimioterapia convencional versus la quimioterapia convencional adicionándose a tesolizumab como parte del tratamiento para aquellos pacientes con cáncer de colon estadio 3 que tuvieran además alguna deficiencia en la reparación del ADN. Y puntos a tratar y puntos claves dentro de este protocolo es que sabemos que los esquemas con FOLFOX y CAPUTS, que tienen tratamientos de confluoropirimidinas, van a ser el régimen estándar para el tratamiento de quimioterapia adyuvante para los pacientes con cáncer de colon estadio 3. Y de igual forma, sabemos que la adición de atezolizumab a los esquemas convencionales con FOLFOX 6 puede incrementar la sobrevida libre de evento en pacientes con cáncer de colon, estadio 3, que tengan deficiencia en las enzimas de reparación del ADN. Y de igual forma que la utilización de quimioinmunoterapia puede representar un nuevo estándar en el tratamiento para estos pacientes. Algunos de los antecedentes, sabemos que si bien el cáncer de colon es más frecuente en la población de adultos, también puede estar presente en la población de adolescentes y adultos jóvenes, ya que aquí la incidencia se puede incrementar en comparación a la presentada en la edad pediátrica, hasta de 2.1 casos por cada 100.000 habitantes. Y sabemos también que algunos de los factores de riesgo, como los que trata de evaluar en este estudio, son aquellos pacientes que tengan alteración en las enzimas de reparación de ADN. Como algunos ejemplos, tenemos el síndrome de Lynch, que nos puede incrementar la frecuencia de cáncer de colon hasta en el 5%, o algunos otros síndromes también que pueden estar asociados al incremento en la población de Ayas, que son los adolescentes y adultos jóvenes. Tenemos a la poliposis adenomatosa familiar, que nos puede incrementar hasta 2% el riesgo, y también el síndrome de Peutz-Jeghers, que nos puede incrementar también hasta el 2%. Y es importante saber que hasta el 60% de la población de adolescentes y adultos jóvenes puede debutar con un estadio 3, que es parte de lo que se trata de estudiar en este protocolo, en el cáncer de colon. Entonces, sabemos también que aquellos pacientes que con cáncer de colon en estadio 3, a pesar de que tengan tratamiento adyuvante, hasta el 30% de estos pacientes pueden tener recurrencia o progresión de la enfermedad en algún momento del tratamiento. Y como comentamos, el régimen estándar para el tratamiento de estos pacientes van a ser la utilización de fluoropirimidinas en combinación con óxido y platino, sin importar el estatus de que tengan en las enzimas de reparación del ADN. Pero también sabemos que hasta el 15% de estos pacientes con un CA de colon pueden tener alteración en estas enzimas de reparación, lo cual va a ocasionar que pueda haber resistencias a los tratamientos con fluoropirimidinas. Y asimismo, estos pacientes pueden tener algunas mutaciones puntuales que pueden ser candidatos al tratamiento con anti-PDL1, como es el caso de la tesolizumab. Entonces, en el estudio Atomic, lo que se trató fue un estudio aleatorizado, fase 3, en el cual los criterios de elegibilidad fueron aquellos pacientes que fueran mayores de 12 años, que tuvieran una confirmación histológica de cáncer de colon, que tuvieran un estadio R0 postquirúrgico
y que tuvieran también confirmación histológica de un adenocarcinoma de colon y que fueran un estadios 3, que tuvieran la confirmación por inmunohistoquímica de la deficiencia de enzimas de reparación del ADN y que no hayan recibido tratamientos previos con quimioterapia o con radioterapia. Y de igual forma, los factores de riesgo que se estratificaron para este estudio fueron la comparación cómo les iba a aquellos pacientes que tenían un estadio T1 a 3 versus aquellos pacientes que tenían una enfermedad avanzada T4. Y también en cuanto a la afectación ganglionar, se comparó a aquellos pacientes que tuvieran una enfermedad N1, N1C versus aquellos pacientes que tuvieran enfermedades más avanzadas N2. Y la localización del tumor, se evaluó también el tumor proximal versus el tumor distal. Y el tratamiento que se utilizó fue la combinación de quimioterapia que se inició pues, a las 10 semanas posterior al tratamiento quirúrgico. Se hizo una aleatorización 1 a 1, en el cual se evaluó el esquema convencional con Folfox por 6 meses versus el brazo experimental de Folfox más atezolizumab por 6 meses a una dosis de 840 miligramos, más 6 meses complementarios con atezolizumab en monoterapia. Los objetivos de este estudio era evaluar la sobrevida libre de evento y como objetivo secundario la sobrevida global y de igual forma ver el perfil de toxicidad presente en estos pacientes. En el corte intermedio que se hizo, se vio que la sobrevida libre de evento a 3 años en estos pacientes estimada era del 84% a favor del grupo en el que se adicionaba a tesolizumab. Y de igual forma se hizo un análisis interino con un corte en el cual en el primer corte se tuvieron que retirar 165 pacientes del estudio, principalmente por toxicidad, y en el segundo corte del estudio 125 pacientes fueron retirados del estudio de igual forma por la presencia de toxicidad o progresión de la enfermedad. El primer paciente que se enroló fue en octubre del 2017 y el estudio fue cerrado en el 2023. Se incluyeron un total de 712 pacientes y la media de seguimiento al corte, que fue en febrero del 2025, era de 37,2 meses. Como comentamos, fue un estudio aleatorizado 1 a 1 en el brazo 1, que fue el brazo experimental con atezolizumab. Se incluyeron 355 pacientes, de los cuales 191 pacientes tuvieron que ser retirados del protocolo, principalmente por la presentación de efectos adversos asociados al tratamiento, mientras que en el brazo 2, que era el esquema convencional con Folfox 6, únicamente se tuvieron que retirar 144 pacientes del estudio, principalmente también por la presencia de eventos adversos, pero también por datos de progresión de la enfermedad. En cuanto a las características basales del estudio, la edad media fue aproximadamente de 60 años, se incluyeron pacientes pediátricos también, como comentamos, mayores de 12 años, y fueron mayormente el género femenino y de igual forma en cuanto a la localización del tumor fue principalmente a nivel proximal. Cuando se hizo la evaluación también en cuanto al porcentaje de pacientes entre estadios T3 y estadios más avanzados T4, se vio que eran más frecuentes los pacientes con una estadificación en T3 y con afectación ganglionar en N1 o N1C y de igual forma fue un mayor porcentaje de aquellos pacientes que tenían un alto riesgo al momento de ingresar al estudio. En cuanto a la exposición del tratamiento, se observó que la media duración del tratamiento en el brazo experimental con atezolizumab fue de 10,9 meses, mientras que en el esquema convencional fue de 5,4 meses. En cuanto a los ciclos recibidos de tratamiento, fue muy similar en ambos grupos, fueron 12 ciclos en promedio, y en la dosis de atezolizumab que recibieron fue un promedio en una media de 23 ciclos con una dosis, por un porcentaje de dosis recibida hasta el 96%. En el corte inicial que se hizo de la sobrevida, se vio que la sobrevida libre de evento a 3 años era de 86,4% a favor del grupo experimental con atezolizumab versus 76,6%. Y cuando se hizo el análisis al final del estudio en la sobrevida libre de evento, de igual forma se evidenció superioridad en el brazo con atezolizumab de 86,6% versus 76% para el grupo experimental. Asimismo, cuando se realizó el análisis por subgrupos, se documentó superioridad en el brazo de atezolizumab, sin importar la localización del tumor, el estadio del tumor o la afectación ganglionar, ni por el grupo de riesgo. Había un beneficio en todos los grupos en aquellos pacientes en los que se adicionaba atezolizumab al tratamiento. La sobrevida global, como comentamos, era un objetivo secundario del estudio. Sin embargo, hace falta continuar en el tiempo para poder establecer adecuadamente la sobrevida en este estudio, pero al corte era de 42,5 meses.
Y en cuanto a los perfiles de toxicidad, se observó que hasta el 100% de los pacientes en el brazo experimental con atezolizumab presentaron alguna toxicidad, mientras que el 95% de los pacientes que recibieron Folfot 6 también presentaron toxicidad. En cuanto a las toxicidades importantes, que son las toxicidades grado 3 o grado 4, relacionadas al tratamiento fueron superiores en el grupo de atezolizumab, el 72% versus un 59% en el grupo experimental. Siendo estos eventos adversos principalmente una disminución en el recuento de neutrófilos, la presencia de neuropatía periférica y la presencia de diarrea también, siendo principalmente estas toxicidades grado 3 o grado 4. Cuando hablamos específicamente de la más frecuente, que es la disminución de la cuenta de neutrófilos, fue muy similar en ambos grupos la toxicidad grado 3, fue más frecuente toxicidad grado 4 en los pacientes con el grupo de atezolizumab. Asimismo, se evaluaron los eventos adversos inmunomediados, los cuales fueron principalmente la presencia de endocrinopatías, principalmente hipotiroidismo, como es frecuente observarlo en aquellos pacientes que reciben inmunoterapia, siendo más frecuente este en atezolizumab. Y de igual forma, la presencia a nivel gastrointestinal, la presencia de diarrea fue más frecuente en el grupo en el que se utilizó la inmunoterapia. Y otros efectos también, siendo toxicidades grado 1 o 2 principalmente, fueron la presencia de miositis o dermatitis. Y también dentro de estos eventos inmunomediados se observó más frecuente la presencia de hepatitis, caracterizada por elevación de las enzimas hepáticas en el grupo de atezolizumab, así como un incremento en la presentación de neumonitis. Las conclusiones que se tienen de este estudio es que la adición de atezolizumab al esquema convencional con Folfot 6 puede disminuir un 50% el riesgo de recaída o de muerte en aquellos pacientes con cáncer de colon que tengan alteraciones en la reparación del ADN y que tengan en estadios 3. Y que también, si bien hubo un incremento de las toxicidades en el grupo de atezolizumab, eran las toxicidades esperadas y las documentadas para los fármacos y eran toxicidades que pudieran ser manejables. Y de igual forma concluyen que la adición de atezolizumab al esquema con Folfot 6 a la práctica diaria puede ser un nuevo estándar del tratamiento para aquellos pacientes que tengan un cáncer de colon estadios 3 y que tengan deficiencia en las enzimas de reparación del ADN. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Baños. Sin duda, pues son resultados muy prometedores para un tumor que si bien no es frecuente en pediatría, pues da resultados prometedores, ¿no? Platicaremos sobre la mesa de discusión y algunas preguntas al final de la presentación del abstract de la doctora Evelyn García. Adelante, Evelyn. Gracias, buenas noches. Gracias al comité organizador por la invitación. Yo les voy a hablar acerca de un estudio aleatorizado que compara la infusión larga de dinutuximab beta y su asociación con una mejora en la supervivencia sobre la infusión corta de esta misma molécula en pacientes con neuroblastoma de alto riesgo. Estos son resultados del estudio HRNBL1 del CIOPEN. Dentro de los puntos importantes de este artículo, si bien los anticuerpos monoclonales contra GD2 tienen una mejora en los resultados para los pacientes con neuroblastoma de alto riesgo, hablando específicamente de dinutuximab beta, es actualmente el estándar de tratamiento de primera línea para los pacientes en fase de mantenimiento, justamente que cursan con neuroblastoma de alto riesgo. De estos grupos en los que se haya asociado interleucina 2 tiene una mejora en tanto los resultados finales de la supervivencia y específicamente la dosis larga de infusión de dinutuximab calculada en 100 miligramos por metro cuadrado por ciclo dividida en 10 días es la que tiene un mejor perfil de toxicidad y una asociación con una mejora en la supervivencia libre de evento comparada con la infusión corta. ¿Qué antecedentes tenemos de este estudio? Si bien dinutuximab beta y dinutuximab son moléculas diferentes en tanto a su origen, mientras dinutuximab beta tiene origen quimérico murino, dinutuximab beta, tiene origen recombinante de células de ovario de hámster. Ambos moléculas muestran una mejora en la supervivencia hasta de un 15% sobre la terapia de mantenimiento estándar con isotretinoína.
Si comparamos la mejora en la sobrevida libre de evento de ambas moléculas, dinutuximab beta y dinutuximab más interleucina, más estimulante de colonias de granulocitos, tienen aproximadamente pues la misma sobrevida entre el 65 al 66%. Ambas moléculas comparten además el perfil tóxico, específicamente hablando de dolor en estos pacientes. ¿Por qué se desarrolla entonces la infusión larga para estos pacientes? Tomando en cuenta que la mayor cantidad de efectos adversos reportados se asocian a dolor en un 66% de los casos, seguido de eventos inflamatorios y de citopenias, y que estos eventos se ven mejor tolerados con la disminución de la velocidad de infusión. Se hizo entonces un ajuste al esquema de tratamiento de la dosis de 20 miligramos por metro cuadrado día a una dosis de 10 miligramos por metro cuadrado día para completar la dosis total de 100 miligramos por metro cuadrado por ciclo, a completar 5 ciclos, con una diferencia de 5 semanas entre sí. Este esquema fue probado en 3 estudios de fase 2 con pacientes de alto riesgo con neuroblastoma que se encontraban en fase de mantenimiento y que tenían hasta el momento de la aplicación una respuesta a la enfermedad o la enfermedad se encontraba controlada. En todos estos estudios hubo una mejoría en el perfil de seguridad, además de una respuesta inmunomoduladora mucho mejor sostenida y con una respuesta mejorada del 37 al 45% de los casos en todos estos estudios. Es entonces que se explora la posibilidad de que este sea la infusión en el tratamiento de primera línea. Entonces, ¿cómo fue desarrollado este estudio? Prácticamente todos los pacientes que ingresaron se identificaron como pacientes de alto riesgo por ser pacientes metastásicos al diagnóstico, es decir, encontrarse en estadio M, o aquellos pacientes que se encontraban con enfermedad localizada y que tuvieran amplificación del endemic. Estos pacientes fueron aleatorizados para recibir una terapia de inducción con quimioterapia de alta intensidad en 2 esquemas, como vemos en el R0. Posteriormente fueron llevados a cirugía y posteriormente fueron llevados a tratamiento de quimioterapia en altas dosis, seguidos de trasplante de células progenitoras. Se hizo una nueva aleatorización en este punto, recibiendo 2 esquemas de quimioterapia en altas dosis, PUMEL versus SEM, y aquellos pacientes que lograron una respuesta mínimo parcial después de 9 meses después del diagnóstico y que no hayan presentado progresión, fueron aleatorizados para recibir 5 ciclos de dinutuximab, ya sea en infusión corta o en infusión larga, y a su vez estos pacientes fueron aleatorizados para recibir interleucina 2 o no recibirla. Todos estos pacientes al final de los 5 ciclos de inmunoterapia recibieron 2 semanas de isotretinoína en dosis estándar. ¿Cuáles fueron los resultados de forma inicial para la aleatorización 2 y la aleatorización 4? Prácticamente entre los grupos que recibieron interleucina 2 no hubo ningún beneficio en la sobrevida, al contrario, todos presentaron un mayor perfil de toxicidad. Hablando específicamente de dinutuximab beta, sin la adición de interleucina, hubo una mejora en el porcentaje de sobrevida sobre los pacientes que habían recibido una infusión corta, ya sea con o sin interleucina, y también tuvo una mejor sobrevida sobre aquellos pacientes que habían recibido la molécula de dinutuximab más interleucina más estimulante de colonia de granulocitos. La población estudiada para estos resultados fueron 705 pacientes integrados en el estudio aproximadamente dentro de los años 2009 a 2018, que fueron estudiados en el tiempo en una media de 7.7 años, dejando pues prácticamente 2 grupos balanceados para el análisis de multivariables. Dentro de la demografía de la población se encontraron el 64% de los pacientes entre los 18 meses de edad hasta los 5 años y el 91% de los pacientes se encontraba con enfermedad en estadio 4. En tanto al perfil tóxico,
todos los efectos adversos tuvieron beneficio en la infusión larga, a excepción del conteo de granulocitos que fue menos visto en aquellos pacientes que habían recibido la infusión corta, pero hablando específicamente del dolor como el mayor efecto adverso reportado en estos pacientes, tiene una mejoría en aquellos pacientes que recibieron la infusión a 10 días. Hablando específicamente de la comparativa entre ambas infusiones, la sobrevida libre de evento a 5 años fue mayor en aquellos pacientes que recibieron la infusión larga, con un porcentaje del 65%, y hablando del índice acumulado de recaída, hubo una disminución significativa en aquellos pacientes que recibieron una infusión larga de un 42 a un 33%. ¿Cuáles fueron las multivariables que se analizaron para llegar justamente a esta incidencia? Específicamente aquellos pacientes que se encontraban con una respuesta completa, que fueron el 56%, aquellos pacientes que tenían una amplificación del NMI, que fueron aproximadamente el 48% de los pacientes, y aquellos pacientes que se encontraban en estadio 4 de la enfermedad, que fueron el 78% de los pacientes, lo cual lo hace pues una muestra bastante considerable. En tanto a la tolerancia de la infusión, la dosis a 10 días permitió que mayor cantidad de pacientes toleraran la infusión y por lo tanto completaran la mayor cantidad de ciclos posibles o incluso pues llegaran a completar prácticamente los 5 ciclos con menor cantidad de efectos adversos. Si hacemos la comparativa exclusivamente entre los pacientes que no recibieron interleucina 2 por la toxicidad reportada, la mejor sobrevida a 5 años se reportó para los pacientes en infusión larga con 64% y asimismo hubo una reducción en la incidencia de recaída en los pacientes con infusión larga a 35%. En los pacientes específicamente en estadio 4 y que no recibieron interleucina 2, también hubo una mejora en la sobrevida a 5 años del 61%, con una disminución de la incidencia acumulada de recaída de un 48 hasta un 37%. En conclusión, dinutuximab beta sin la adición de interleucina 2 es el tratamiento estándar para los pacientes en primera línea que se encuentran en fase de mantenimiento. La infusión larga de 100 miligramos por metro cuadrado por ciclo, dividida en 10 días, a completar 5 ciclos con un intervalo de 5 semanas entre cada uno de ellos, es la que tiene un mejor perfil de seguridad en estos pacientes sobre la infusión corta, y este régimen permite no solo la disminución del perfil tóxico, sino que además, dependiendo de la tolerancia de los pacientes posterior al primer ciclo, es un esquema que se puede aplicar a través del área ambulatoria, y es un estudio que ha abierto nuevas puertas en tanto a conceptos de inmodulación que permitan mejorar la eficacia de dinutuximab y además que permitan mejorar el perfil tóxico con estudios clínicos y preclínicos diversos. Estos son los agradecimientos de la autora y ejemplos en tanto a cuáles son los estudios que se están corriendo en este momento en opciones de inmunoterapia que ayuden a mejorar la efectividad en tanto a dinutuximab específicamente en su versión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Evelyn García. También, sin duda, pues vemos resultados buenos, resultados prometedores y pues algo que nos queda claro es que el tratamiento de cáncer infantil ha cambiado significativamente en los últimos años, ¿no? Gracias a la incorporación de terapias nuevas como en este caso inmunoterapia, que si bien no reemplaza a la quimioterapia clásica, la complementa, individualiza el tratamiento y a veces puede permitir un poquito reducir la intensidad. Vamos a empezar la mesa de discusión. Voy a empezar con preguntas dirigidas, pero siéntanse libres de si quieren hacer algún comentario. Con mucho gusto podemos enriquecer esta discusión. Y pues bueno, voy a empezar
con el doctor Eduardo Baños y es en relación a justamente el abstract que te tocó presentar, Eduardo, en relación a cáncer de colon, o sea, porque hablamos de cáncer de colon y uno piensa inmediatamente en adultos, no tanto en una población pediátrica. Entonces, tú presentas una población de adolescentes y adultos jóvenes, ¿cierto? Sí. ¿De qué forma, o si nos puedes explicar qué es esta población de Hayas? ¿Qué es, qué tan frecuente es esto del cáncer de colon en pediatría? Si nos pudieras dar un panorama un poquito más amplio para poder entenderlo. Sí, claro. Hay muchas definiciones sobre qué es una ya. La más aceptada es desde adolescentes de 15 años hasta 35 años, lo que se conoce como adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, para fines de todos los estudios, es la población que se integra. Y en cuanto al cáncer de colon, realmente se considera dentro de los tumores raros en la edad pediátrica, ya que llegan a tener una incidencia menor a 0,2. Sin embargo, específicamente cáncer de colon en la población de adolescentes y adultos jóvenes es cuando empieza a tener un incremento hasta 2,1 casos por cada 100,000, es lo que se documenta en esta población, y especialmente en aquellos pacientes que ya sabemos que pueden tener una enfermedad predisponente a cáncer de colon. Pero sin embargo, es importante que hasta el 30% de los pacientes hayas pueden tener un cáncer de colon de forma esporádica. O sea, es muy diferente también lo que el screening que se puede hacer o que se tiene que hacer en este tipo de pacientes. Ok, ahora voy con la doctora Evelyn García. Es en relación a la presentación de neuroblastoma, ¿no? Neuroblastoma, ¿qué tan frecuente es? ¿Cuál es la experiencia que tenemos en México en relación, o la experiencia que tienes tú en tu práctica en relación al uso de este tipo de inmunoterapia en estos pacientes? Ok, hablando de específicamente de la estadística, sí, estamos hablando de un tumor raro prácticamente a nivel nacional. Es el 2% de los casos de cáncer a nivel del país y tiene una sobrevida aproximada del 39%. En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, como centro de referencia nacional, tenemos una cantidad de pacientes considerable y hasta el 2023 tenemos una sobrevida reportada del 48%, que no se aleja de la sobrevida reportada para aquellos pacientes que reciben mantenimiento con la terapia estándar de isotretinoína. Afortunadamente, nosotros tenemos experiencia con Naxitamab y eso pues ha permitido mejorar también nuestros resultados. Ok, sin duda, este tipo de terapias pues deben de implementarse, ¿no? Para mejorar, justo como lo presentaste en el trabajo, la supervivencia en pacientes muy específicos. O sea, no es para todos, es para pacientes con ciertas características. Y ahora me voy con el doctor Eduardo Baños en relación a qué tan frecuente o en tu práctica con estos pacientes tú llevas y coordinas la clínica de tumores raros, donde el cáncer de colon es justamente uno de estos tumores en pediatría. ¿Qué tan frecuente es el emplear estos medicamentos y cómo es la experiencia tuya en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre? Bueno, realmente como somos un centro de referencia, creo que podemos tener un poco más de pacientes que otros hospitales. Por ejemplo, un estudio realizado brevemente en México en el 2007 al 2017, en el cual se evaluaron todos los tumores raros, se te documentó 11 casos únicamente de cáncer de colon, digo, de todos los hospitales que participaron. En nuestra experiencia y desde que tengo yo la clínica Tumores Raros, desde el 2016 a la fecha, hemos tenido 4 pacientes con cáncer de colon. O sea, considerando la cantidad de pacientes que se pueden tener a nivel nacional, creo que tenemos una alta también incidencia de esta enfermedad. Y lo que hemos visto es que generalmente llegan desafortunadamente en estadios avanzados de la enfermedad, llegan ya en estadios metastásicos muchas veces o en estadios 3 como es en el caso que se presentó en este artículo. Y realmente en pediatría hay muy poca experiencia en cuanto a la utilización de inmunoterapia en cáncer de colon. Creo que nos basamos mucho en los esquemas iniciales de fluoropyrimidina con oxaliplatino,
pero que desafortunadamente no nos han documentado un incremento en la sobrevida de nuestros pacientes, al menos en la experiencia que tenemos nuestro centro. Desafortunadamente, los 4 pacientes han fallecido con esquemas convencionales sin la utilización de terapia blanco, y creo que a la luz de estos resultados prometedores con la utilización de inmunoterapia dirigida, como es ante un anti-PDL1, creo que puede ser una buena alternativa, y sobre todo muchas de las veces es que tenemos este conflicto de que no están autorizados los fármacos de inmunoterapia en edad pediátrica. Pero al ser un estudio en el que se incluye población de adolescentes y adultos jóvenes, creo que puede empezar a utilizarse también para poder lograr incrementar la sobrevida de nuestros pacientes. Justo diste en el clavo en relación a la pregunta que les quiero hacer a continuación, ¿no? Porque pues es terapia novedosa, es inmunoterapia, que si bien en adultos esto es mucho más frecuente, justo como lo comentaste, incorporarlo al área de pediatría, pues todavía nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, al respecto, le quiero preguntar a la doctora Evelyn García, ¿cuáles son los desafíos que tú ves o que enfrentamos los oncólogos pediatras para la incorporación de este tipo de inmunoterapia en las instituciones públicas, ¿no? Sí, creo que justamente retomando estas palabras y esta última frase, creo que son desafíos específicos de oncólogos pediatras. Estamos ante una enfermedad rara y ante no solo desafíos económicos, que es como lo que primero que puede venir a la mente, sino también podemos abarcar desafíos estructurales y desafíos regulatorios. Siempre podemos como establecer una lista, ¿no? de estos. Yo creo que no solamente depende del poder adquisitivo que tengamos en este caso como país, sino la dificultad que van a tener el resto de centros, nosotros, por ejemplo, que somos un centro de referencia y que podemos tener la infraestructura y la experiencia en el uso de este tipo de moléculas, pues lamentablemente no vamos a poder hablar de esta misma infraestructura para el resto del país. No se cuenta con un estándar regulatorio para este tipo de moléculas dirigidas para niños, lo cual evidentemente dificulta que se encuentren en el cuadro básico y que sean opciones para su tratamiento. Y tampoco tenemos ensayos clínicos o investigación abierta donde estos niños puedan ingresar y tener una oportunidad de adquirir estas terapias. Entonces, más allá de los desafíos, repito, económicos, creo que hay que pensar en una estrategia articulada donde se incluya no solamente a las instituciones, sino también a las autoridades regulatorias, incluso a la comunidad científica y a la industria, para que podamos pues abrir el panorama para estos niños y que sea no solamente de alcance del centro del país, sino de otros lugares de la nación. Perdón, doctora Regan, creo que está silenciada el micrófono. Ay, perdón, que comentaba que justamente tienes toda la razón, Evelyn, esta incorporación a clinical trials a los pacientes pediátricos debería de ser una realidad y creo que tenemos que trabajar al respecto. Ahora, me voy con otro reto que creo que es igual de grande, pero ahí interfiere pues muchos aspectos, ¿no? Que es justamente esta transición o esta forma de trabajar con los adolescentes y adultos jóvenes, porque ni son niños ni son grandes, ¿no? Entonces creo que es ahí una zona gris que todavía nos cuesta trabajo entender. Entonces, doctor Eduardo Baños, ¿cuáles serían los desafíos que nos enfrentamos para lograr esta transición o esta forma de tratar a los pacientes de una forma óptima? Sí, creo que el gran problema que enfrentan los adolescentes es justo romper esta barrera en cuanto a la legislación, porque la mayoría de las instituciones de tratamiento del cáncer pediátrico o tienen el límite hasta los 16 años o hasta los 18 años, y de ahí tienen que pasar justo
allá al cuidado de los oncólogos adultos. Y muchas veces en estas referencias que se tienen que hacer entre institutos es donde se pueden perder y donde tienen las mayores tasas de abandono. Realmente la oportunidad es la creación de estas clínicas de adolescentes y adultos jóvenes, que no es algo nuevo, es algo que ya tiene mucha experiencia en Estados Unidos, Canadá o algunos centros en Barcelona, donde tienen ya establecidas estas clínicas, donde se sesionan en conjunto, sobre todo cuando tenemos este tipo de tumores como colon, que es baja incidencia en la edad pediátrica. Vale la pena apoyarnos de la experiencia de los oncólogos médicos para justo poder establecer el tratamiento, que es lo que se propone en estas clínicas de adolescentes y adultos jóvenes, o también llamadas clínicas de transición. Es sesionar a los pacientes en conjunto con oncología pediátrica, oncología médica, oncología quirúrgica, para poder establecer el plan de tratamiento desde el inicio, ¿no? Basándose generalmente, sobre todo en estos tumores raros, en los esquemas de adultos, adaptados a la población pediátrica, viendo los perfiles de toxicidad, porque también sabemos que uno de los grandes problemas que tienen los hayas es en cuanto a las alteraciones moleculares que pueden llegar a tener, que uno genera que sean neoplasias que se van a presentar en estadios avanzados, que van a tener una evolución rápida, y segundo, que van a tener también muchas resistencias a los fármacos convencionales. Entonces, es también tener esta utilidad en cuanto a la terapia blanca, ¿no? Y poder establecer, digo, afortunadamente en el Centro Médico 20 de Noviembre, que es donde me encuentro, tenemos ya desde hace unos años trabajando en esta clínica de adolescentes y adultos jóvenes, donde justamente este tipo de pacientes los sesionamos en conjunto con oncomédica, oncoquirúrgica de adultos, para poder establecer el tratamiento desde el inicio y pues hacer en el momento indicado la transición entre ambos servicios. Muchas gracias, doctor Baños. Bueno, sin duda vemos que hoy se avanza hacia tratamientos más precisos, menos tóxicos y mejor adaptados a cada niño, ¿no? Niño, niña o adolescente. Aunque la quimioterapia sigue siendo la base para la mayoría de los tratamientos, creo que estamos dando ese salto, ¿no? Y lo cual creo que es muy prometedor y sin duda vamos a lograr mayor curación. La supervivencia en pediatría es buena, 80-90% en términos generales, pero vamos a lograr, o lo que buscamos, creo que como oncólogos, es lograr mayor supervivencia, mucho más niños y niñas que se curen de la enfermedad, pero con calidad de vida y calidad de supervivencia, ¿no? Para que estos adultos tengan menos morbilidad cuando sean grandes. Les voy a dar el cierre, si quisieran ustedes terminar así como con las perlas en relación a neuroblastoma, en relación a cáncer de colon, para poder dar fin a esta mesa de discusión del módulo de pediatría. Doctora Evelyn García, adelante. Pues prácticamente, pues no olvidar que la mayor parte de los pacientes con neuroblastoma lamentablemente siguen llegando en etapas metastásicas de la enfermedad, por lo tanto es una enfermedad desafiante desde el momento del diagnóstico, pero con herramientas pues prácticamente a varios niveles de tratamiento, pues podemos lograr una mejora en la sobrevida de estos pacientes y hay que crear la necesidad de la inmunoterapia. Tenemos que estar a la altura de nuestros pacientes y buscando justamente las opciones de tratamiento que son pues mejores en tanto a las características individuales de cada uno. Sí. Y de igual forma, en cáncer de colon creo que es uno de los principales retos. Si bien sabemos que en pediatría no hay screening como tal, esta es una de las neoplasias que sí podemos tener un screening desde etapas tempranas, sobre todo en aquellos pacientes que pueden tener, como vimos, algún síndrome genético asociado. Podemos hacer estudios de colonoscopía. En algunos casos se recomiendan desde los 10 o 14 años, individualizando. Por ejemplo, en APC
familiar primario, desde los 10 años se sugiere empezar a hacer colonoscopías cuando es una PC-like desde los 14 años y en el caso de síndrome de Lynch también a partir de los 14 años tener ese screening para que puedan llegar justo en estadios tempranos de la enfermedad. Y pues creo que en las dos patologías, tanto en colon como en neuroblastoma, pues la utilización de inmunoterapia, ¿no? Específicamente en neuroblastoma, que es algo que ya en el resto del mundo se lleva avanzando por muchos años. Creo que aquí estamos dando los primeros pasos y pues contar con estos fármacos nos va a poder ayudar a incrementar la sobrevida de nuestros pacientes. Queda claro que tenemos mucho que hacer, pero estoy segura que lo vamos a lograr y que vamos a tener muchos adultos supervivientes de estas neoplasias que sean productivos, adaptados a la sociedad y que sean adultos felices. Muchísimas gracias, doctora Evelyn García, doctor Eduardo Baños y a la organización de Best of Asco Ciudad de México 2025 por darnos oportunidad del módulo pediátrico de presentarnos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.